Saludos a toda la mala audiencia de las redes sociales. Hoy estamos en la edición número 16 de Sin Filtro. Espacio para el debate, el diálogo, la polémica, la confrontación, pero sobre todo por la construcción de las ideas por un Táchira mejor, por una Venezuela mejor y por un mundo mejor. Hoy, bueno, otra vez con nuestro staff de periodistas del Diario del Pueblo, con el más chiquito de la casa, mire, se vino bien trajeado Fabio Hernández. Luego de ese descanso, Otto. Después de ese descanso necesario, con la flamante secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Sandra Rondón, el cuarto bate de la política, Augusto Medina, y quien les habla, Otto Parada. Todos periodistas, todos inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas y todos ejerciendo legalmente el periodismo. Pero antes de presentar al invitado Augusto, volvió el Conde. Ay, sí. Ayer apareció. La gente está preguntando si es un chiste. No, parece que es verdad. El hombre dijo que iba con todas, ¿no? Él dijo que a los que se estaban preguntando por él, que bueno, aquí está y No, que digo, lo esperen. que ahora sí. Ahora sí. Y que va Ahora hasta sí. la final. Todo el mundo va hasta el final. Ese otro que quiere la final, está como Ese es el eslogan, ¿no? Sí. hasta el Todos final. hasta el final. Y después van a negociar. Es como la Copa del Mundo, todos quieren llegar al final. Nosotros estamos felices porque el Deportivo Táchira clasificó ya, aseguró un cupo para los Libertadores. Así es. Bueno, el Conde dice que sí, pues. El Conde dice que sí, pero lo que sí observé ayer viendo algunas cuentas de Instagram informativas, la reacción no es la misma. No, por supuesto. La gente le da duro, bastante duro, porque en un momento, no, sí, ese es el candidato, sí, es bueno. Incluso iba bueno en las encuestas. Iba como en 14, 15 puntos. Iba bien, estaba bien Iba ubicado. bien. Pero a la gente como que no le gustó ese guabineo, ¿no? Ese que sí voy, me retiro, regreso, me retiro, y pues la gente aquí como que la política presidencial, la forma presidencial la toma muy en serio. Claro, sí. Pero bueno. Por eso te digo que la gente ahora piensa que sí es un chiste, ¿no? Bueno, echando chistes nadie le gana, eso sí. No, eso. Bueno, amanecerá y veremos. Bueno. Pero bueno, estamos hoy con el invitado, el sexto candidato presidencial que viene a Sin Filtro, Sí, señor. Luis Valo Farías, médico veterinario, productor agropecuario, candidato independiente a las primarias. Bienvenido, doctor Luis Valo. Y es del Táchira. Y es el Táchira, oriundo de La Grita. Sí, señor, gracias. El sexto candidato que va a fundar la sexta República de Venezuela. Ah, bueno, ahí está. Está bien. ¿Cómo está todo, don Luis? Bueno, en este trabajo que no es nada fácil, Venezuela está en una situación bastante difícil, como la conocemos todos, y amerita realmente un desprendimiento de intereses personales, político-partidistas, para pensar realmente en cómo refundar esta nación, porque esto realmente amerita, como lo dije iniciando, amerita refundar la sexta república para que Venezuela se dirija hacia una Venezuela premium. Tenemos los recursos, tenemos la gente y tenemos la voluntad, que tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Ahora, es interesante, ¿no? Estoy viendo aquí la rebelión de las regiones. Dice, en el arca cabemos todos. En este arca cabe Maduro. Bueno, en este arca creo que caben las personas que creyeron en esa fábula que se les vendió hace 23 años, que hoy en día están desengañados, que persiguieron un Mesías en aquel momento como el flautista de Abelín buscando una Venezuela nueva, porque es verdad que Chávez emergió en un momento de una crisis sempiterna que hemos tenido siempre los venezolanos, que no se ha logrado resolver y que hoy está profundizada. De manera pues que las personas que han dirigido este proceso en estos 23 años, yo creo que ya les dieron la oportunidad de estar en el arca. ¿Y hace 23 años usted apoyó a Chávez o con quién estuvo? ¿Con Alfaro? No, yo ¿Con nunca, Irene? yo nunca acompañé a Chávez Pero no apoyó a ningún candidato. en esa oportunidad, a Salas Romer. A Salas Romer. Claro, por supuesto. Porque yo soy poco amigo de los militares porque estudié en un liceo militar Jáuregui, ¿no? En La Grita, y allí tuve algunas experiencias de ese autoritarismo militar que no fueron muy agradables, ¿no? Y eso, pues, como que le produce a uno un escorzor, ¿no? Yo tenía en esa época 15, 16 años, y nunca he sido muy amigo de los militares. Yo vengo de la frontera, mis fincas estaban en la frontera, a orilla del río Arauca,
supe lo que era la desidia militar en el abandono que se hizo de esas fronteras, a pesar de que se les metieron los recursos en un momento determinado. Y sin embargo, allí en la frontera nos sentimos que nos dieron la espalda. Por eso es que yo estoy en la política, para que sepan, ¿no? Yo perdí mis unidades de producción después de transformar las selvas de San Camilo, porque nosotros cuando ingresamos allá, jóvenes, de 26 años de edad, imagínate, con el mundo por delante, recibimos las selvas de San Camilo. Y esas selvas las transformamos en potreros, y los tigres en vacas, y las culebras en becerros. Y comenzó por lo más alto, ¿no? No comenzó como candidato al consejo ni a la alcaldía, candidato presidencial, ¿no? Bueno, porque tenemos un proceso un trabajo desarrollado, un proyecto de muchos años que viene precisamente por lo que estaba contando. Si tú lees la semblanza del autor en este libro, que es el que tenemos en Amazon, pero que es una compilación de 6 obras escritas que ya tenemos, la semblanza del autor está referida a mi paso por la frontera, que fue lo que me trajo a mí acá. Porque cuando nosotros empezamos allí en la frontera a desarrollar nuestras actividades agropecuarias, yo llegué a producir 650 litros de leche. En esa finca, producir 650 litros de leche significa usted tener pasto, porque la leche entra por la boca, por el pasto. Si la vaca come pasto, produce. Si no come pasto, no produce. Entonces, para producir pasto, usted tiene que tumbar montañas, tumbar rastrojos, sembrar pasto, fumigar pasto, hacer cercas, hacer vaqueras, hacer toda una infraestructura para que al fin las vacas puedan dar leche. Entonces, todo un proceso que no es de un día para otro. Bueno, después de que construimos nosotros esa riqueza, la penetración de las guerrillas colombianas, a las que todo el mundo le da la espalda, nos permitieron que consolidáramos nuestras unidades de producción. Y entonces, cuando empezamos a visitar a los dirigentes políticos de aquel momento, estamos hablando de hace 40 años atrás, ¿no? 35 años atrás, pues era como que eso no era con nosotros, me explico. Entonces, terminamos de 96 agrotécnicos que estamos con un proyecto de incorporación de agrotécnicos a la frontera, allí quedan 6. Los otros 90 todos nos fuimos, unos muertos, otros asesinados, otros se murieron de paludismo, otros secuestrados, pero no está sembrada la patria allí en la frontera. ¿Fueron expropiados o qué? Bueno, desplazados, vacunas, secuestro, extorsión, robo de ganado. Tú dependías, era de una guerrilla. Pero yo me acuerdo de la persecución en caliente que hubo ahí. Bueno, se hicieron intentos, es verdad, ¿entiendes? Pero la misma dirigencia política nuestra los acababa. Por ejemplo, el famoso grupo Comando Específico de San Antonio y Páez, que limpió la frontera, porque esa es la realidad. Ellos llegaron a hacer lo que tiene que hacer un gobierno, dar seguridad, para que los ciudadanos produzcamos lo que tenemos que hacer los ciudadanos: agricultura, industria y comercio. ¿Continúa ya los grupos irregulares, don Luis? Ya están en toda Venezuela. Eso se extendió. ¿Por qué se extendió? Porque no se lograron controlar. Ahora, esa limpieza es cuestionada por todos los organismos multilaterales de derechos humanos. Bueno. Ahí está, incluso a Bukele, esa oposición internacional que tiene es por eso. Esa limpieza. Pero sería bueno que nos preguntaran a los que están allá en la frontera por qué esa gente estaba haciendo lo que estaban haciendo, porque ¿qué estaban haciendo ellos? Dándonos seguridad. Si había gente armada que no nos dejaban producir, ¿para qué son las Fuerzas Armadas? Si aquí se nos mete ahorita en este local, ¿sí?, un ampón y nos atraca y viene la policía y hay un enfrentamiento y ese ampón muere, ¿a quién le aplicamos los derechos humanos? ¿A los que fuimos atracados o al ampón que fue dado de baja por una autoridad? O sea, su propuesta se parece a la de Uribe, convivir. Mi propuesta es que el gobierno tiene que cumplir las funciones para las cuales es electo: dar seguridad, construir obras públicas, justicia y orden, para que los ciudadanos podamos hacer lo que nos corresponde: hacer agricultura, hacer industria y hacer comercio, y salud y educación de manera privada. Sandra. Doctor, bienvenido a Sin Filtro. ¿Qué piensa de la unión ahora entre Manuel Rosales y Capriles? Bueno, esa es la actividad política normal de este tipo de función política que estamos desarrollando. Eso es normal, es como que yo mañana me plegue a un candidato o a una candidata de las que está electa. Es normal esa unión. Y eso lo tenemos nosotros firmado en un convenio que firmamos los 13 candidatos. Okay. Ahora, lo anormal sería que después de que elijamos un candidato, alguno de nosotros 13 nos vayamos a hacer una alianza
no Por con la separado. persona que ganó. Eso sí, Ahora, en eso sí caso- lo veríamos mal. Bueno, pero en caso tal de que tengas que declinar, Luis Farías, ¿a quién apoyarías? A la persona que está apoyando a la mayor parte del pueblo venezolano, que es público y evidente, María Corina. María Corina Machado. Esa es una realidad. Y si no va María Corina a las primarias, ¿no la acepta? ¿Qué Está hace? inhabilitada. Bueno, nosotros estamos ahorita eligiendo un candidato de primarias. Vamos a elegir ese candidato. Una vez que lo elijamos, como no tenemos una bolita de cristal aquí para saber qué va a pasar, esperemos que esa persona que salga electa desarrolle su estrategia ante, si es una inhabilitada o una inhabilitada, su estrategia ante esa arremetida del régimen que no quiere que un candidato de oposición sea electo, sino que quiere uno que a él le guste. Entonces, ese candidato tiene el derecho otorgado por los venezolanos de desarrollar su propia estrategia interna y internacional para ver de qué manera se sortea. Capriles la inhabilitación. propuso la sustitución de candidato. ¿Está de acuerdo con esa propuesta? Yo estoy de acuerdo que primero elijamos el candidato y dejemos que ese candidato desarrolle esa estrategia, así sea él. Si ganó Capriles, que está inhabilitado, vamos a acompañar a Capriles en la estrategia que él desarrolle para poder lograr la inscripción. Pero parece que esa estrategia es para apoyar después a Manuel Rosales. Bueno, tendrían que, ¿cuándo viene Capriles para acá? No, Ya vino. Ya vino, estuvo. ya estuvo. Esa era una pregunta buena para él. Porque a Luis Farías, si usted le pregunta a Luis Farías como candidato, el sexto candidato, esa es mi posición, la de Luis Farías. Yo voy a apoyar al candidato que el pueblo venezolano le dé su voto el 22 de octubre. Don Luis, ¿qué Y pasó? después del 22 de octubre desarrollaremos con esa persona la estrategia adecuada para que se inscriba. Don Luis, ¿qué pasó que tú no estuviste en este famoso debate que hubo? Bueno, no fuimos invitados, la verdad. Tú lo denunciaste. Sí, claro, fuimos negriados, pues. Pero, o sea, ¿qué es lo que pasa? Luis Farías ha desarrollado siempre una actividad gremial, no política. Realmente, yo, como les dije, vine a la política a raíz de la pérdida de nuestras unidades de producción. Y eso fue lo que me trajo acá. Entonces yo no soy una persona conocida como mi amigo y paisano César Pérez Rivas, pues, que toda la vida fue diputado y toda la vida fue gobernador. En fin, no, yo no he tenido esa trayectoria. Ocupado cargos públicos. Exacto. Por eso usted Entonces, no aparece en las encuestas, Luis. por eso es que no aparezco en las encuestas, pero ¿qué nos gusta a nosotros de lo que está pasando hoy en el país? Que la propuesta nuestra, que es una propuesta también colectiva, eso no es de Luis Farías solamente, es una propuesta hecha por un equipo de tachirenses que ha sido enriquecido por muchísimos venezolanos, esa propuesta está en la boca de los candidatos presidenciales actualmente. Ya están hablando del tema que hablamos nosotros. Vamos a cambiar la democracia presidencialista, obsoleta, caduca, de ciclos cumplidos, que tenemos en Venezuela, que heredamos de la época colonial, por una democracia parlamentaria primermundista que nos permita avanzar a un estadio Bueno, superior pero de desarrollo social. eso te le Entonces, eso ya lo están hablando los candidatos. ¿Por qué lo están tocando? Porque un candidato de la provincia puso ese tema en las regiones del país. Y yo en todos los estados que he visitado, les digo a la gente con las cuales me reúno, que son personas que van a oír a los candidatos, cuando vengan los demás candidatos, pregúntenle qué van a hacer con el presidencialismo. Y entonces, como han ido y les han preguntado, ya ustedes ven que la gente está tocando el tema del presidencialismo, están tocando el tema del poder ilimitado. Bueno, sembramos una El semilla. único que está hablando de reformar la Constitución es Pérez Rivas, no, los demás. Pero, se mantienen. pero si usted está hablando de hacer una verdadera federación en Venezuela, tiene que reformar el modelo de Estado que tenemos. Porque el modelo de Estado que tenemos es el modelo de Estado de Chávez. Es el mismo del Pacto de Punto Fijo. Es una democracia presidencialista de poder ilimitado que ya estaba de ciclo cumplido, la del 61, cumplió su ciclo, y que Chávez hizo una constitución a su medida y figura, centralizando más el poder en su figura hegemónica. Esa es una democracia presidencialista de poder ilimitado, que se transformó en lo que tenemos actualmente. ¿Quién Pero elegiría al presidente de la Asamblea entonces? ¿Perdón? ¿Quién elegiría al presidente? En una democracia parlamentaria como las europeas. Lo que pasa es que el parlamentarismo... Es un Venezuela- retroceso. No, perdóneme. Eso es un retroceso. Perdóneme, bueno. Desde el punto de vista de la concepción de la democracia. Vamos ¿Y el a ver, voto del vamos a pueblo Tiene dónde quedaría? que, eso es llevar a Venezuela a una democracia del ¿Dónde segundo y queda el tercer voto grado. del como pueblo? la de ahí, Alemania, Luis? por La ejemplo. decisión del pueblo. O sea, si usted me está diciendo, es cuestión de entender qué es el parlamentarismo. Porque Alemania es una democracia parlamentaria, España, Italia, y son países que tienen muchísima mejor calidad de vida que nosotros. ¿Por qué? Porque es que en el parlamentarismo es como una junta de condominio. En la junta de condominio, permítame poner este ejemplo que es grueso, pero que transmite exactamente lo que queremos transmitir nosotros. En una junta de condominio, yo soy médico, yo voy a hacer mi trabajo en el consultorio mío, y usted es maestro, y usted va a hacer su trabajo, usted es periodista, usted va a hacer su trabajo. Y ustedes, como no tienen tiempo para ocuparse de las cosas del edificio,
nombrar una junta de condominio, un parlamento. Y ese parlamento es el que contrata el conserje y está pendiente del conserje. El presidente de la República es el conserje, que tiene que estar pendiente de los servicios. Y resulta que el presidente de la República en Venezuela no es el conserje. Se pone, cuando lo nombramos allí, a vender los apartamentos suyos. Ese no es el trabajo. Entonces el parlamentarismo realmente es los venezolanos, los ciudadanos que están haciendo sus funciones, agricultura, industria, comercio, salud y educación, nombran un parlamento que se ocupe de la cosa pública. Y ese parlamento, que tiene por supuesto el aval de los ciudadanos, ese parlamento es el que, con credenciales en mano, eligen un primer ministro que gobierne la cosa pública, con poder limitado. Si ese presidente o primer ministro comienza a hacer las cosas que se han hecho aquí en Venezuela, que no están bien, a regalar el petróleo, a volverse loco con la cosa pública, ese parlamento, esa junta de condominio le dice: un tipo, conserje, venga para acá, ¿usted por qué está regalando los edificios? Usted no para eso. Y lo destituye, como pasó con Rajoy en España. Pues. En una semana lo cambiaron y no pasó nada. Aquí tenemos 23 años de una destrucción sin precedentes, no 23, yo diría 40 años, y no ha sido posible que los venezolanos le pongamos coto a ese conserje. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de poder limitado, estamos hablando de eso. El presidencialismo en Venezuela: 50 presidentes, 26 militares han gobernado Venezuela 167 años, y 24 civiles, 66 años. Un problema de militarismo y centralismo del poder que lo heredamos de la época colonial. ¿Qué tenemos en esos 213 años de vida republicana? El saldo, para saber si eso es bueno o es malo. El saldo es que tuvimos solamente 20 años regulares, que es el pacto de punto fijo, que es lo que todo el mundo recuerda, ¿no? Que es lo mejorcito que nos ha pasado, la democracia civil. Pero ¿cuánto duró? Del 58, cuando salía Marco Pérez Jiménez, hasta el 78, porque Venezuela comenzó a hacer aguas en el 78. Sin embargo, usted que dice que pudiera apoyar a María Corina, parte del equipo de María Corina está tocando militares, como dijo Ledesma. Pero es que rebelión militar, o sea, están promoviendo lo mismo que usted está criticando. No, pero eso es otra cosa. Nosotros estamos hablando de gobernar el Estado. Cuando habla de la rebelión militar y cuando dicen que van a tocar militares, porque asumen que los militares tienen un papel preponderante en la sociedad nacional. Que ya los tocaron, dijo. Y ya los tocaron. Pero cuando ya María Corina pasó por acá. Estamos esperando. Pero es que sobre su propuesta, o sea, usted el que está diciendo que pudiera, en el escenario de que tuviera que claudicar, apoyaría a María Corina. Además, que eso lo dijo fue Ledesma. Pero son dos cosas diferentes. Estamos hablando, cuando yo digo de apoyar a María Corina, a mí me están preguntando acá que de apoyar a quién de los candidatos que existe. Bueno, el que tiene la mayoría del pueblo venezolano. Sí. Eso es lo que yo estoy contestando. Ahora, ¿cuál es la política pública que va a desarrollar María Corina Machado? Bueno, ya la ha planteado. Política pública me refiero yo a cómo manejar el Estado. Ella está hablando ahorita de una coyuntura política. Si es que ella dijo eso, ¿no? Yo no se lo he oído. Claro, mire, sí, tampoco se lo oí a Ledesma, de paso, ¿no? Yo oí el programa de Ledesma. A Ledesma le pusieron en su boca cosas que él no dijo. Porque eso lo vi yo, todo el mundo lo vio. Pero él no dijo que fue Patricia Poleo. Claro, lo dijo. Pero no dijo lo de la rebelión militar. En todo caso, el tema de María Corina Machado, fíjense que ella está proponiendo privatizar PDVSA. ¿Usted qué piensa de eso? Vamos para allá. ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir el gobierno y cuáles son las funciones que tiene que cumplir el ciudadano? Para responderte la pregunta. Porque no es solamente petróleo de Venezuela. En Venezuela todas las materias primas las maneja el Estado. Nosotros somos tan atrasados en eso, pero tan atrasados, que todavía tenemos una disposición del rey Carlos III, desde la época colonial, que dice que todo lo que está en el suelo y en su suelo pertenece al Estado. Y en una democracia presidencialista como la que hemos tenido nosotros a lo largo de 213 años de vida republicana, el Estado soy yo. El Estado es el presidente, porque es todero, porque la Constitución, que siempre se hacen de arriba hacia abajo, las 26 que hemos tenido, le da muchísimo poder al presidente. ¿Por qué las constituciones nuestras tiene el presidente tantísimo poder? Porque esas constituciones las manda a hacer el presidente que ha estado en el poder. Entonces, ¿qué tienen que hacer en los países modernos? ¿Cómo funcionan los países modernos? Porque eso es lo que tenemos que ver. Porque hay países exitosos y otros que estamos quebrados. Porque en los países exitosos, ¿verdad?, las funciones de los ciudadanos están perfectamente definidas en el texto constitucional y las funciones del gobierno también. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? Agricultura, industria, comercio, salud y educación de manera privada. Entonces, ¿qué es la industria petrolera? Para ir a tu pregunta. Es una industria, ¿correcto? Claro. Ok. Pero la tenemos sembrada, que eso siempre la ha manejado el Estado. Y la quebraron. ¿Qué es lo que planteamos nosotros?
dentro del proyecto que tenemos acá en nuestro planteamiento, que la extracción, la exploración y la extracción la siga haciendo el Estado, pero de ahí en adelante todas las demás actividades las desarrollen los ciudadanos. ¿Cuáles ciudadanos? Los ciudadanos venezolanos. Que si ustedes quieren montar una fábrica de producir, una industria de producir gasolina o de producir aceites sintéticos o de linóleos o de sintéticos del petróleo, usted como venezolano la monta de manera privada. ¿A quién le compra la materia prima? En el caso del petróleo, al Estado. Exploración y extracción. Las demás empresas privadas de Venezuela, como hacen los países del primer mundo, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país más desarrollado del mundo, donde el suelo y el subsuelo pertenecen a la persona, no al Estado, y por eso Estados Unidos no ha perdido la soberanía, todo lo contrario. Si a usted tiene una finca o un pedazo de terreno y a usted le aparece allí una mina de cal, desarróllela, respetando, por supuesto, la ley, la normativa ambiental. Mira. Y desarrolle con esa materia prima que Dios le dio, desarrolle renta diferente a la renta petrolera. Don Luis, ¿qué va a hacer ¿tú usted sabes? con esa renta? Mejorar la calidad de vida de su familia, transformarnos en una sociedad productiva, porque Venezuela es una sociedad subsidiada de la renta petrolera que se nos acabó. Entonces, por eso es que usted ve la pobreza que hay en Venezuela. ¿Okay? Retomando, muy interesante, de verdad que llama la atención, hay que reconocerlo, ¿no? Porque daría un vuelco total a la vida política venezolana el hecho de que ya el ciudadano, el venezolano, tú, yo, cualquiera que nos está viendo, deje de votar por el presidente de la República. Cuando históricamente, desde que se aprobó el voto aquí para la presidencia de la República, el venezolano se ha activado, son en las elecciones presidenciales, más que todo. Donde hay Más- una abstención. más que parlamentarias, más que de gobernadores, más que de las cámaras. La gente vota por la presidenta. Ahí la gente sí como que se activa y lo toma más en serio. Incluso lo hemos venido hablando en varios programas nosotros. Y sin embargo, lo que tú estás diciendo, la Asamblea puede solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia, con esta constitución actual, la destitución de un jefe de Estado, ¿no? Y no eliminaríamos tampoco el voto libre de un presidente de la República, que es lo que al venezolano le ha gustado. ¿Tú no crees que eso vaya a tener un choque? Le voy a poner un ejemplo práctico. No, pero dígame, porque Bueno, por habla eso, mucha bueno, paradoja. No, pero es que esa es la realidad. Es una cuestión cultural. A nosotros de lo único que nos han hablado en Venezuela, desde que nosotros nacimos, voy a cumplir 70 años y tú tienes que 35. 35, sí. Pero tienes 35 años oyendo lo mismo que tengo yo 70 años, el doble. Presidencialismo. Por eso mismo Entonces, te pregunto. si tú no conoces lo otro que existe, ¿me entiendes? Nunca vas a conocer el celular nuevo, pues. A eso me refiero. Es una cuestión cultural. Si nosotros le explicamos a los venezolanos que tú puedes ir como productora agropecuaria a seguir desarrollando tus funciones, tú como periodista y tú como abogado, mientras nosotros, los que ustedes designen, nos ocupamos de la cosa pública, tú puedes tener garantizado tu trabajo. Luis Farías y las 96 personas que estamos en Cotufí no hubiéramos salido de Cotufí. Si hubiésemos tenido, ¿verdad?, un parlamento que se hubiera ocupado de lo que nos estaba pasando allá. Pero no, están pendientes de otras cosas, como lo que nos ha sucedido. Los presidentes de la República quitando fincas. Eso no es una actividad de un presidente. Eso no es una actividad del gobierno. El gobierno lo que tiene que hacer, y lo repetimos hasta la saciedad para que se nos meta en la cabeza, es seguridad para que el productor agropecuario pueda producir. Es que todo eso está en Obras los códigos. públicas para que el productor agropecuario pueda sacar la leche, el plátano, la carne. Justicia para que el productor agropecuario pueda desarrollar su actividad. Todo eso Y está en orden. las diferentes leyes, en los diferentes códigos que tenemos en el país. Pero no funciona porque el presidencialismo pasa por encima. El presidencialismo es tan fuerte y los egos que desarrolla un país tan rico como Venezuela, que pasa por encima de las demás instituciones. No con Chávez. Históricamente. Antes... O sea, pero más allá de una constitución es uso y costumbre. Claro, es a lo que me estoy refiriendo. Por eso, entonces si cambiamos la cultura nuestra, nosotros podemos impulsar una gran transformación, que es lo que quieren los venezolanos, porque los venezolanos quieren dos cosas. Cualquier venezolano que usted toque ahorita, hasta los chavistas, pues quieren dos cosas. Una, salir de Maduro. Eso es como colectivo. Y la otra es no regresar al pasado. Bueno. ¿Y qué es no regresar al pasado? Cambiar el modelo federal que tenemos en las 26 constituciones que hemos tenido a lo largo de 50 presidentes. ¿Qué está haciendo Luis Farías para poder captar a los famosos ninis para que puedan participar en las elecciones de la oposición, en las primarias? Dar cátedra, estamos en eso. Es impresionante cuando nosotros, porque nosotros cuando vamos a las giras nacionales, nosotros nos agarramos un micrófono y empezamos a ofrecer
lo que vamos a hacer, sino que hacemos una presentación de PowerPoint que dura 45 minutos y le explicamos al auditorio desde dónde venimos hasta dónde queremos llegar. ¿Cree que eso es suficiente? Bueno, estamos enseñando a la gente ¿Ya a visitó todo ser el país? ciudadanos. Ahorita parece mentira, como candidato presidencial no he podido, solamente la mitad, pero antes sí hemos dado 5 vueltas al país con este proyecto que tenemos 15 años. Sí, pero Qué bueno. eso no le da votos, ¿no? No cree usted, no lo suficiente porque no somos lo suficientemente conocidos, ¿no? Pero Dios está arriba y para abajo, mira, vamos a ver qué pasa. En otro sentido. No importa que no lo hagamos nosotros, pero si cualquiera de los otros candidatos nos compran, como nos lo están comprando, el discurso, van a suplir lo que los venezolanos quieren, salir de Maduro y no volver al pasado. En otro sentido, ¿qué está haciendo Luis Valo, qué piensa hacer al llegar a la presidencia para poder disminuir el maltrato animal? Tú que eres médico veterinario, Para disminuir el maltrato animal. el maltrato animal. Bueno, eso es una cuestión también cultural, ¿no? Nosotros por naturaleza como médicos veterinarios siempre estamos en ese trabajo, ¿no? Pero hoy día estamos viendo bastantes maltratos a través de las redes sociales. Entonces, bueno, ¿qué le ofrece a la ciudadanía? Tiene que penalizarse, por supuesto, la persona agresora. Pero yo creo que eso es una cuestión también cultural y es muy poca realmente lo que sucede. Eso no es algo, o sea, en cualquier parte de Venezuela no es común pues que la gente esté degollando perros, por ponerte un ejemplo. Hay hechos puntuales que son los que agarran las redes y se hacen virales por la crueldad que hay. Pero que ahora lo vemos a través de las redes, antes no lo veíamos. Antes no lo veíamos, por eso. Pero ¿cuál es tu Pero propuesta? creo que ahí hay que penalizar al infractor, por supuesto, penalizarlo. Pero es que en Venezuela no se penaliza ni al infractor del animal ni al infractor tampoco. No, Sí, pero sí, dice que de 3 años, 3 años es lo máximo que han dado. Ajá. Pero me refiero a que es una cuestión cultural. O sea, si nosotros viviéramos una ¿Y tu sociedad, propuesta sí? O sea, ¿qué propone? ¿Ofrece alguna campaña? con respecto a lo animal, la penalización del agresor. Sí. Por supuesto. Mire, Luis, usted le escuché ahorita que mucha gente está hablando de salir de Maduro. En este momento, ¿la solución es salir de Maduro? Nosotros planteamos en nuestro proyecto dos cosas, salir de Maduro y cambiar el modelo. Tienen que ser paralelas, porque si nosotros no hacemos eso, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Violeta Chamorro en Nicaragua. Como usted. Daniel Ortega era el Maduro de Nicaragua y Violeta Chamorro vino con votos, lo sacó, no hizo los cambios estructurales que tenía que hacer en Nicaragua, Lo dejó ahí. y ahí regresó y los está matando. O los Macri en Argentina, los Kirchner en Argentina, vino Macri, lo sacó, no hizo los cambios, regresó. Porque el problema que tenemos nosotros no es solamente Venezuela, es un problema continental. Nosotros desde el Río Grande, que separa a México de Estados Unidos, hasta la Patagonia, los modelos de Estado de todos esos países son presidencialistas de poder ilimitado. El de Estados Unidos es presidencialista de poder limitado. Fíjate la diferencia en lo que significa esa palabra que es como tan sencilla: ilimitado, ilimitado. Los Estados Unidos de Norteamérica fundaron a esa nación hace 300 y pico de años con la Biblia metida debajo del brazo. Agarraron los preceptos bíblicos, los protestantes, y tomaron el decálogo del gobernante que está en la Biblia. Y el decálogo del gobernante habla precisamente de limitarle el poder al hombre, para irnos a la parte bíblica. Eso lo he aprendido yo en este proceso de aprendizaje. Dios nos dio el libre albedrío, pero dijo: el hombre por naturaleza es egoísta y al hombre hay que limitarle el poder. Si ustedes van a elegir un gobernante, limítenle el poder, no le den poder ilimitado, porque por tendencia natural se transforma en un tirano. Dale poder y lo conoce. Exacto. Entonces los Estados Unidos de Norteamérica plasmaron eso en su constitución. Por eso es que ustedes ven que el presidente de los Estados Unidos, que es el hombre más poderoso del mundo, no puede hacer lo que le da la gana en su país, y además no gobierna en su país totalmente, porque las autonomías regionales son y existen y se hacen cumplir. El presidente de la República tiene poder limitado para ciertas y determinadas funciones que son las que cumple. Si trata de meterse en un condado, el gobernador, mejor dicho, la misma justicia norteamericana, Cada distrito tiene su propio ordenamiento es jurídico. autonomía regional, se llama eso, que es una de las propuestas nuestras que tenemos acá. Entonces, nosotros estamos, y no solamente los Estados Unidos de Norteamérica, los países europeos después de Hitler, concentración de poder; Mussolini, concentración de poder; Franco, concentración de poder. Cuando salieron de eso, cambiaron el modelo de Estado, se fueron a las democracias parlamentarias, y la sorpresa fue Alemania, ¿no? Con un gobierno parlamentario, que 20 años después de Hitler
se transformó en el motor económico que mueve Europa. ¿Qué pasó allí? Después de conducirse a la guerra, ese país se transformó con menos de las materias primas que tiene Venezuela y sigue siendo el motor económico que mueve Europa. Bueno, le dieron autonomías regionales a las regiones y le dieron a los ciudadanos las funciones que tienen que cumplir. Ustedes, ciudadanos, se encargan de agricultura, industria, comercio. ¿Cómo motivar nosotros a la hacemos. gente? De verdad yo coincido con Fabio, su planteamiento es muy interesante y es bueno como para profundizar sobre él. Pero hay cosas muy concretas. Ajá. 3.5 millones de jóvenes no quieren votar, ni se van a inscribir en el CNE. ¿Cómo se motiva a la población, ya sea para ir a votar por Maduro, por Capriles, por Luis Valo, por Pérez Villa? ¿Cómo motivar a la gente para que crea en la política, para que crea en los políticos, para reivindicar a la política en sí mismo? Bueno, un tema difícil. Nosotros tenemos en Venezuela un proceso que también se lo debemos a un tachirense ese estudio, que se llama crisis orgánica inducida. Tenemos lo que se llama técnicamente una desesperanza aprendida. La gente se cansó de la política y de los políticos porque vieron que los políticos desde siempre no han dado las soluciones que realmente requiere la sociedad. Cuando Chávez llegó consecuencia de ese descontento. En ese momento Venezuela tenía 54% de pobreza, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando del año 98. ¿Okay? Hoy en día Venezuela, según el COVID 2022, tiene 93% de pobreza. O sea, ¿qué hizo? Veníamos de algo que en un país tan rico no se justificaba que después de 100 años de estar extrayendo petróleo tuviéramos 54% de pobreza. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ese deterioro? Porque tenemos los cables cruzados. El gobierno no está haciendo lo que le corresponde y los ciudadanos no lo dejan hacer lo que tienen que hacer. Si nosotros desestrabamos eso, esos jóvenes, entre ellos mi hijo, ingeniero mecánico, que ahorita en este momento está en Chile en un alto cargo gerencial y que aquí en Venezuela le presentó a los venezolanos un sistema de transporte masivo aéreo suspendido, diseñado con 26 profesionales más de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y aquí no le prestaron atención. Tampoco. Para hacerlo con materias primas venezolanas, con empresarios venezolanos y con profesionales venezolanos. Bueno, se fue para allá está, de segundo jefe de una empresa. ¿Por qué? Porque allá también un estado presidencialista, pero tienen más oportunidades que acá. Nosotros lo que estamos planteando es que Venezuela, que es un país preñado, porque Venezuela está preñado de materias primas, en todos los municipios de Venezuela. Aquí no hay municipios pobres, eso es mentira. Aquí no hay municipios pobres. Muchísimos recursos, pero no hay la facilidad de que el venezolano acceda a esa materia prima, a ese suministro que tiene allí, para que lo transforme, lo comercialice, lo venda y genere renta para su familia. Si nosotros logramos, dentro de estos cambios profundos que estamos proponiendo, que los tres poderes impulsores de la sociedad que han estado secuestrados ancestralmente por los presidentes de la República Venezolana, esos tres poderes impulsores de la sociedad, se arranquen de la presidencia de la República y se lancen a las regiones como pasó en Alemania, usted se va a llevar una sorpresa, mi querido amigo Otto. En 5 años, el cambio de Venezuela va a ser como el de Alemania. Imagínese usted Alemania con las materias primas que tiene Venezuela, o Japón. No sé si me está agarrando la idea. Porque aquí no permiten que el ciudadano desarrolle su actividad, porque toda la tiene colapsada el Estado. Luis. ¿Y qué es lo que tiene que agarrar el Estado? Pues mire todo lo que está quebrado. Esa es la tesis del federalismo. Pareciera que sí. Manejar la cosa pública, control sobre la cosa pública, porque es que son varias cosas, el problema es complejo, no es fácil, ¿no? Pero desde el punto de vista público, político, controlar el poder gobernante. ¿Quién tiene que controlar el poder gobernante? La Junta de Condominio. Porque tú no tienes tiempo, tú estás en tu trabajo y el médico está en su trabajo, que es el ciudadano que vota. Yo he escuchado la tesis de que el alcalde era el conserje del municipio, eso sí lo... Y el gobernador es el gobernador y el presidente. El presidente es el conserje de Venezuela. Nosotros elegimos al presidente ¿para qué? Para que nos dé seguridad, obras públicas, justicia, orden, salud y educación. No de forma peyorativa. No. Como a la nivel persona que organizativo. soluciona el problema común. Lo estoy poniendo de una manera sencilla para que entendamos el concepto, ¿ok? Pero es que si los presidentes de la República nuestra, si Maduro, para ponerlo claro, pues, nos hubiese dado a los venezolanos seguridad, obras públicas, justicia, orden, salud y educación, lo estuviéramos sacando. ¿Sí o no? No lo estuviéramos sacando, perdóneme. Don Luis, Mira el descontento que ¿Cuántos existe. votos aspira a sacar? Mínimo 5 millones.
Sí, con el de Freddy Sandoval. ¿Sabe que agregando, don Luis, un poquito a lo que dice Otto de este voto, el voto opositor, tenemos en cuenta que la mayoría de estos electores que van a votar por la oposición, bien se puede arriesgar uno a decirlo, están en Estados Unidos, que es el voto radical, el venezolano que está ya, pidió asilo, que está por el paredón, mil y unas cosas, que no puede regresar a Venezuela, porque pierde todos estos beneficios políticos que le ha dado. Y no puede votar porque no hay relaciones consulares ni de embajadas entre los gobiernos venezolanos y norteamericanos. Y no creen que ahí se escapa bastantes votos a la oposición. Por supuesto. Y esas son las trabas que tenemos que solucionar, pero que valga la cuña para la propuesta nuestra. Si nosotros tuviéramos un sistema federal parlamentario, esto ya estuviera resuelto desde hace muchos años. La Junta de Condominio ya hubiera sustituido. El tema de la abstención y de la y digamos la incredulidad hacia inscribirse, incluso personas aquí, María Eugenia de Táchira Noticias, María Eugenia Alviares hizo una investigación en estos días y decía eso, o sea, son muchos jóvenes de aquí. O sea, no el que está viviendo desánimo, en Chile, se puede hablar entonces. no el que está viviendo en Estados Unidos, no. Jóvenes que sencillamente no creen en nadie. Sí, es verdad. O sea, no es que no crean solamente en el presidente Maduro, no creen en María Corina, no creen en Capriles, no creen en nadie. O sea, porque a mí me pasa en mi familia, Otto, la situación estaba así. Un desánimo. Tío, ¿usted qué hace ahí? A mí me dice, mi familia me dice, pero sobrina, yo estoy luchando por tu futuro. No, tío, sálgase de eso. Nosotros ni siquiera vamos a votar. Imagínate, yo soy el candidato de las... Tienes que amarrar los boticos. No, perdóname, es que lo que te quiero decir... Tienes que captarlos. Lo que te quiero decir es que es un proceso de desesperanza aprendida, que tenemos que nosotros superarlo porque la política no va a desaparecer. Entonces, si esa juventud no se activa de una manera que tengamos que convencerlos, ¿qué pasa cuando les toque a ellos? Porque nosotros ya nos vamos. ¿Me explico? Entonces, la política tenemos que refundarla también. La ética en la política tenemos que refundarla. Y eso se hace sembrando ciudadanía. ¿Se nos fue el tiempo? Sí, por eso es que nosotros estamos hablando de cátedra, crear ciudadanía, crear conciencia ciudadana para que esta visión que tenemos nosotros los venezolanos, que es la primera frase que tú tienes aquí en el minilibro que te no sé qué, podamos tener una visión para la reconstrucción de Venezuela, pero una visión que sea compartida. Y a eso es lo que nosotros estamos invitando a los venezolanos. ¿Y ya este arca ya lo construyeron? Está en construcción. O sea que no es el arca, no es sino el arca de Balo. Y tiene muchísimos alfareros en toda Venezuela. Sí, por cierto que esta caricatura me la hizo una hija de un colega de ustedes, de Jairo Osorio, la caricatura, que es emblemática de lo que estamos planteando. No sabía que le dije a Jairo. Sí, que también a Mariana. Dibujante, pues. Mariana. Pero lo que les quiero plantear para cerrar es que el planteamiento de Luis Valo Farías no es un programa de gobierno. Nosotros estamos planteando un proyecto de Estado para cambiar profundamente las estructuras de Venezuela, para ir a una democracia diferente a lo que hemos conocido tradicionalmente, que nos permita avanzar como han avanzado otros países que han pasado por crisis incluso peores que la venezolana, como Alemania, y que avanzaron a estadios superiores de desarrollo social, que desaparezcan los clichés, eso de que tú eres chavista, tú eres adeco, tú eres copellano. No, nosotros somos venezolanos, y el chavista, el adeco y el copellano lo que queremos es que nuestra familia viva bien, y al venezolano al final no le importa quién esté gobernando, sino que gobierne bien. Entonces, ¿qué quieren los venezolanos? Que nos den seguridad, obras públicas, justicia, orden, salud y educación. Bueno, buscamos un presidente, un conserje que nos cumpla esas funciones, pero que nos deje a nosotros hacer las demás. ¿Entiendes? Sin restricciones de ningún tipo. Mira, aquí nuestro conserje es el director, ya no está dando feo por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, el ping-pong, 10 menciones, con una sola palabra, máximo 2, lo define. Comencemos, señor director. Dios. Lo máximo. Hugo Chávez. Lo peor. Carlos Andrés Pérez. Un líder. Nicolás Maduro. El caos. María Corina Machado. Una esperanza. Freddy Bernal. Me rapó. Tu respeto. Pasa. El Conde. Un echador de broma. Capriles Radosky. Un trabajador social. Manuel Rosales. Un trabajador social. César Pérez Vivas. Paisano, amigo y trabajador social. Bueno, gracias, doctor Luis Valo Farías.
Gracias a nuestros colegas, a toda la audiencia, al equipo de Conectados por el día de hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.